Hoy es viernes, y el aire vibra con una promesa ancestral, un eco divino que rompe las barreras del tiempo. Es el día en que el poder de Efatá, la palabra que abre lo que estaba sellado, se manifiesta en plenitud, deshaciendo los nudos más antiguos, desatando los más pesados. El cielo se inclina, y la libertad que anhelas, que clamas, que has buscado con lágrimas y súplicas, está siendo liberada sobre ti. Ahora, siente la corriente de la gracia, la brisa de la renovación, el calor de la presencia divina que se acerca para romper todas las cadenas y traer libertad hoy. Sientes el silencio denso que precede al trueno de la gracia. Percibes la oscuridad que se aferra, pero ya tiembla ante la aurora inminente. Escucha, alma, el sonido que se acerca, no de grilletes apretándose, sino de cadenas milenarias estallando en polvo. Es el viernes de milagros, el día en que el cielo se inclina y la voz que antaño dijo, hágase la luz, ahora pronuncia un comando irrefutable sobre tu vida. Este es el momento. Esta es la invitación. Un susurro divino que se transforma en grito de liberación, atravesando la barrera de lo invisible, rompiendo el velo del tiempo y del miedo. Permite que la primera luz de la esperanza, no un rayo, sino una inundación, comience a penetrar las grietas de tu fortaleza más íntima. Respira hondo. Siente el aire que se renueva, el peso que se prepara para disiparse. Este es el llamado que resuena desde los confines de la eternidad hasta el punto exacto donde te encuentras, leyendo estas palabras. Una invocación sagrada, un ritual poético que se desarrolla en el escenario de tu corazón. ¿Recuerdas el peso? Esa carga silenciosa que no se puede tocar, pero que aplasta el alma. Las cadenas invisibles que se enroscan en la mente, que asfixian la voz, que paralizan los pasos. No son de metal, sino de miedo. No están forjadas en el fuego, sino en las desilusiones. Son las memorias dolorosas que se niegan a irse, las culpas no perdonadas que susurran en medio de la noche, las creencias limitantes que aprisionan tus sueños antes de que nazcan. Son las palabras duras proferidas sobre ti en la infancia, los traumas que se anidaron en el subconsciente, las decepciones que endurecieron tu corazón, la voz de la condenación que resuena sin cesar. Quizás te sientas atrapado por cadenas generacionales, patrones de pobreza, enfermedad, divorcio o adicción que se repiten de generación en generación, como un ciclo vicioso que no puedes romper. O quizás las cadenas son sociales, las expectativas asfixiantes de una sociedad que dicta cómo debes ser, qué debes tener, cómo debes comportarte, robando tu autenticidad y tu alegría. ¿Y las cadenas autoimpuestas? Aquellas que forjaste con tu propia autocrítica, tu perfeccionismo paralizante, tu incapacidad de perdonarte por errores pasados. Son las barreras que erigiste, pensando que te protegerían, pero que en realidad te aislaron de la plenitud, manteniéndote en un ciclo de estancamiento. ¿Cuántas veces has sentido que estabas al borde de algo grandioso, al borde de un descubrimiento, de un avance, de una revelación, solo para ser arrastrado de vuelta por una fuerza que no podías nombrar, una mano invisible que te llevaba hacia atrás, hacia el familiar y doloroso pasado? ¿Cuántas puertas se cerraron ante ti, y el eco del no resonó más fuerte que la promesa del sí, ahogando cualquier atisbo de esperanza? ¿Sabes lo que es la asfixia de la duda, el frío de la soledad en medio de la multitud? La sensación de que, no importa cuánto luches, siempre hay una barrera, una pared infranqueable entre tú y la plenitud que tanto anhelas. Piensa en los años que se desvanecieron, en las oportunidades perdidas, en las relaciones que se deshicieron no por falta de amor, sino por la incapacidad de liberarse de viejos patrones, de viejas heridas que se negaban a cicatrizar.
El enemigo de tu alma tejió una red de mentiras, una ilusión de seguridad en la prisión, haciéndote creer que el cautiverio era tu destino, que el dolor era tu herencia, que la escasez era tu porción. Susurra que no eres lo suficientemente bueno, que no eres digno, que tus esfuerzos son en vano. Muestra las cicatrices del pasado y las usa para cegarte a las posibilidades del futuro, a los colores vibrantes de la vida que te esperan, al llamado divino que te aguarda. Tu alma, sin embargo, es un río que busca el mar. Tu espíritu, un pájaro que anhela el cielo abierto. Pero las cadenas, las cadenas, amarran los tobillos de tu coraje, vendan los ojos de tu fe, amordazan los labios de tu gratitud. Te atan a un pasado que ya no existe, a un futuro que parece inalcanzable, a un presente que se arrastra bajo el yugo de la escasez y la desesperanza. Has clamado por un soplo de aire fresco, por una grieta en la pared, por una señal de que no estás solo en esta batalla silenciosa, en esta lucha interna que pocos ven y comprenden. Y el cielo escuchó. El cielo respondió. La historia de la humanidad es la historia de un clamor por libertad. Desde los tiempos inmemoriales, el corazón humano anhela liberarse de grilletes, ya sean físicos, emocionales o espirituales. Piensa en la nación de Israel, esclavizada por siglos en Egipto bajo el látigo de Faraón. Un pueblo que conoció el dolor de la servidumbre, el trabajo arduo bajo el sol inclemente, la amargura de una vida sin esperanza, con sus hijos siendo arrojados al río. Clamaron, y su clamor subió a los cielos, llegando a los oídos de un Dios a quien le importa. Éxodo 3, versículo 7 nos dice: He visto atentamente la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus capataces, pues conozco sus sufrimientos. Dios no estaba ajeno a su dolor. Él veía, Él oía, Él conocía, y Él actuó. Envió a Moisés, no solo un libertador humano, sino un instrumento de su voluntad divina, para confrontar el poder de Faraón y liberar a su pueblo con señales, prodigios y juicios poderosos, culminando en la apertura del Mar Rojo, donde las cadenas de la persecución egipcia fueron para siempre rotas, y sus opresores, sumergidos en una demostración espectacular del poder divino. Así como Faraón mantenía a Israel cautivo, existen faraones invisibles en tu vida hoy. Son las fortalezas mentales, las cadenas de hábitos destructivos, las prisiones del autosabotaje, los lazos de maldiciones generacionales que parecen repetirse en cada generación de tu familia, como un ADN espiritual de limitación que se niega a ser roto. Puedes sentirte como los prisioneros descritos en el Salmo 107, versículo 10. Se sentaron en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Estaban encadenados, no solo físicamente, sino en su espíritu, en su alma, sin atisbo de luz ni esperanza, perdidos en un laberinto de desesperación y desamparo. Pero el salmista continúa en los versículos 13 y 14. Entonces clamaron al Señor en su tribulación, y Él los libró de sus angustias. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. La clave para su libertad fue el clamor, la entrega, la fe de que había un poder mayor que sus cadenas, un poder que no se doblegaba ante ninguna fortaleza, ante ninguna opresión. Y ese poder es el mismo que se manifiesta hoy. No es un poder que ha disminuido con el tiempo. Es el poder inmutable del Dios Todopoderoso, que es el mismo ayer, hoy y para siempre, operando en tu vida con la misma intensidad. Piensa en el profeta Isaías, que en Isaías 61, versículo 1, pronunció una de las declaraciones de liberación más poderosas de la historia. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ungió para predicar buenas nuevas a los abatidos.
me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los prisioneros. Esta no es solo una profecía antigua, es la descripción del ministerio de Jesucristo y es la promesa de lo que el Espíritu de Dios hace en tu vida hoy. Eres un quebrantado de corazón que necesita sanación. Eres un cautivo que anhela liberación. Te sientes encadenado por circunstancias o por fuerzas espirituales. La promesa es para ti. La libertad es para ti. Jesús vino para cumplir esta profecía y su vida fue una demostración continua de liberación. Sanó leprosos, abrió los ojos de los ciegos, expulsó demonios, resucitó muertos. Cada uno de estos actos era una ruptura de cadenas, una manifestación del poder de Dios sobre las prisiones de la enfermedad, de la oscuridad y de la muerte, liberando a las personas para una nueva vida de propósito, dignidad y plenitud. Efatá. La palabra resuena, un mantra ancestral que rompe el hechizo del estancamiento. Efatá. No es una petición, es una declaración. No es una súplica, es un decreto. Efatá. Rompe todas las cadenas. Efatá. Libera el alma. Efatá. Abre los caminos. No pedimos, nos rendimos. No vemos, percibimos. No esperamos, recibimos. Efatá. Es el sonido de lo invisible manifestándose. Efatá. Es la mano divina deshaciendo los nudos. Efatá. Es la promesa de Dios cumpliéndose en tiempo real, en este exacto momento, en este lugar que se vuelve sagrado por tu presencia. Siente la vibración de esta palabra. Deja que penetre cada célula de tu ser, de la punta de los pies a la coronilla. Imagínala como una llave girando en la cerradura oxidada de tu destino, como un mazo divino golpeando los eslabones más fuertes de tus prisiones, haciéndolos pedazos. Efatá. Repítela en tu mente, en tu corazón, en un susurro que se convierte en un rugido, una declaración de guerra contra toda prisión. Es el código para tu libertad, la contraseña para tu milagro, la llave maestra para tu nuevo comienzo. Pero, ¿de dónde viene esta palabra? ¿Cuál es su origen, su fuerza? No es una invención humana, sino un eco del poder divino. En Marcos capítulo 7, versículos 31 al 35, leemos una escena que trasciende el tiempo y el espacio. Jesús había regresado de la región de Tiro y Sidón, y le trajeron un hombre que era sordo y tenía dificultad para hablar. Estaba doblemente aprisionado. El mundo exterior era un silencio opresor, y su propia voz estaba atrapada dentro de sí, incapaz de comunicarse, de expresarse, de interactuar con el mundo a su alrededor. La multitud, con compasión, pidió que Jesús impusiera las manos sobre él. Pero Jesús, en su sabiduría divina, hizo algo más íntimo, más personal. Lo llevó a un lugar aparte, lejos de la multitud. A veces, el milagro exige un momento de intimidad, un encuentro a solas con el Maestro, donde las distracciones del mundo son silenciadas y el alma puede abrirse completamente. Puso los dedos en los oídos del hombre y después de escupir, le tocó la lengua. Y entonces, mirando al cielo, suspiró profundamente y pronunció la palabra que cambiaría la vida de aquel hombre para siempre. Efatá, que significa ábrete. E instantáneamente sus oídos se abrieron y su lengua se soltó y comenzó a hablar claramente. Un milagro completo, una liberación total, una restauración plena de su capacidad de conectarse y expresarse. Este no fue un acto performático para las masas, sino una demostración del poder de Dios que alcanza lo más profundo del ser humano, el núcleo de su existencia. Aquel hombre no solo oyó sonidos, oyó la voz de Dios. No solo habló palabras, habló la verdad, su propia verdad, la verdad de su liberación. Las cadenas que lo ataban al silencio y a la incomprensión
fueron rotas por la autoridad de una única palabra divina. Jesús, al suspirar, no estaba solo expresando emoción humana, sino un gemido divino por la condición caída de la humanidad. Un suspiro que cargaba el peso de la compasión y la autoridad de la creación. Así como Dios habló y el universo vino a la existencia en Génesis 1, Jesús dijo, Efatá, y la realidad de aquel hombre fue reconfigurada, reescrita, transformada para siempre, demostrando el poder ilimitado de la palabra divina. Efatá. Esta palabra no es solo un registro histórico, es una declaración profética para tu vida hoy. ¿Cuántas veces te has sentido sordo a la voz de Dios, incapaz de discernir su dirección, sus planes, sus promesas, el camino que Él trazó para ti en medio de la confusión del mundo? ¿Cuántas veces tu lengua ha estado atada, incapaz de expresar tu fe, de declarar tu victoria, de alabar el nombre del Señor, de testificar lo que Él hizo en tu vida? Efatá es el comando divino para que tus oídos espirituales se abran, para que oigas la voz del pastor, para que el velo de la incredulidad sea rasgado, revelando la verdad. Es el decreto para que tu lengua sea suelta, para que profetices sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu salud. Es la ruptura de toda tartamudez espiritual, de todo silencio impuesto por el enemigo, de toda incapacidad de alabar y adorar, de toda timidez que te impide brillar y cumplir tu propósito. ¿Qué significa Dios rompe todas las cadenas? Significa que no hay prisión demasiado grande, no hay grillete demasiado fuerte, no hay cautiverio demasiado antiguo para el poder del Altísimo. Piensa en la historia de Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Estaba en la prisión, encadenado entre dos soldados, con guardias en la puerta, con su ejecución marcada para el día siguiente. Una situación humanamente imposible, sin salida visible, sin esperanza de fuga. Pero la iglesia oraba incesantemente por él, una oración fervorosa y unida que subía como incienso ante el trono de Dios. Y en medio de la noche, un ángel del Señor apareció, una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas cayeron de sus manos. No se soltaron lentamente, no se oxidaron ni se rompieron con el tiempo, cayeron instantáneamente por el poder de Dios. La oración de la iglesia, la intercesión unida, fue el catalizador para que el poder de Dios se manifestara y rompiera las cadenas que la lógica humana decía que eran inquebrantables, abriendo puertas de hierro y guiándolo hacia la libertad en plena oscuridad de la noche. Esa es la naturaleza del milagro de Efatá. No es un proceso gradual de autoayuda, aunque el crecimiento personal sea importante y necesario para la jornada. Es una intervención divina que actúa de forma sobrenatural, rompiendo lo que parecía inquebrantable, deshaciendo lo que parecía imposible, transformando la realidad en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuáles son tus cadenas hoy? Son las cadenas de la deuda que asfixian tu paz, que te mantienen despierto por la noche, que te impiden realizar tus sueños más profundos, que te atan a un ciclo de trabajo exhaustivo solo para sobrevivir sin perspectiva de avance. Las cadenas de la enfermedad que aprisionan tu cuerpo, robando tu vitalidad, tu energía, tu capacidad de disfrutar de la vida, de servir, de moverte libremente, de experimentar la plenitud de la salud. Las cadenas de la depresión que roban tu alegría, que te arrastran a un abismo de oscuridad, que te aíslan del mundo, que te hacen dudar de tu propia existencia y valor, que te atan a una tristeza profunda. Las cadenas de la adicción que destruyen tu vida, tu familia, tu dignidad, manteniéndote en un ciclo de culpa y vergüenza, una esclavitud que parece indestructible, un ciclo que se repite sin fin. Las cadenas de la soledad que congelan tu corazón, incluso cuando estás rodeado de personas,
haciéndote sentir invisible y desconectado, anhelando una conexión real y profunda. Las cadenas del rechazo que te impiden amar y ser amado, que te llevan a construir muros en lugar de puentes, que te hacen dudar de tu propia capacidad de ser aceptado y amado por quien realmente eres. Dios no rompe solo algunas cadenas, Él rompe todas las cadenas. Esto significa que Él no deja nada atrás. No hay una sola área de tu vida que Él no pueda tocar. No hay un solo cautiverio que Él no pueda desmantelar. No hay una sola prisión que Él no pueda abrir. No hay un solo eslabón que Él no pueda hacer pedazos. Él es el Dios de toda la liberación, el especialista en imposibles, el maestro de los milagros. En Juan 8, versículo 36, Jesús declara: Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. La libertad que Él ofrece no es parcial, no es temporal. Es una libertad que alcanza el núcleo de tu ser, una libertad que permanece, una libertad que te capacita para vivir la vida plena para la cual fuiste creado, una vida de propósito, de alegría, de paz inquebrantable, de abundancia en todas las esferas. Piensa en José, vendido como esclavo por sus hermanos, arrojado a una cisterna, luego encarcelado injustamente en Egipto por una falsa acusación. Humanamente, su vida parecía una sucesión de prisiones e injusticias sin fin a la vista. Pero Dios rompió cada una de esas cadenas, no de una vez, sino en el tiempo correcto, elevándolo de prisionero a gobernador, de esclavo a salvador de su familia y de una nación entera, demostrando que no hay prisión que pueda contener el propósito de Dios para tu vida. La libertad que Dios trae no es solo la ausencia de algo malo, sino la presencia de algo bueno, algo divino, algo que llena el vacío y desborda. No es solo salir de la prisión, sino entrar en un vasto campo de oportunidades, un jardín de posibilidades ilimitadas, un océano de gracia. Es la libertad para soñar de nuevo, para amar sin reservas, para perdonar sin resentimientos, para crear sin límites, para servir con propósito, para prosperar en todas las áreas de tu vida. Es la libertad de ser quien Dios te llamó a ser, sin las ataduras del pasado, sin el peso de las expectativas ajenas, sin la voz de la condenación que te persigue y te disminuye. Es la libertad de disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la alegría que no depende de circunstancias externas, del amor que echa fuera todo miedo y llena cada hueco de tu corazón. Es la libertad de tener un propósito que trasciende lo trivial, de vivir una vida con significado e impacto, de dejar un legado de fe y audacia para las generaciones futuras. Ahora, cierra los ojos por un instante. Escucha, no el ruido del mundo exterior, sino el sonido que está a punto de manifestarse dentro de ti. Es un sonido seco, metálico, pero que trae consigo la melodía de la liberación. Crack, un eslabón se rompe. Bang, otro se deshace. Las cadenas que te ataban, las que asfixiaban tu alegría, las que impedían tu avance, ya no tienen poder. Se hacen pedazos, cayendo al suelo como arena, como polvo, sin dejar rastro, sin dejar cicatrices. Siente la vibración en tus huesos, la ligereza en tu espíritu, la expansión en tu pecho, como si un peso milenario hubiera sido removido de tus hombros, permitiéndote respirar profundamente por primera vez en mucho tiempo. Siente el alivio que inunda tu cuerpo, la ligereza que sustituye el peso. La oscuridad que parecía eterna se retrae, revelando una luz que no ciega, sino que ilumina, una luz que revela el camino, que trae claridad, que disipa toda sombra. Es la luz de la verdad, de la sanación, de la renovación. Una torrente de energía pura y vital fluye por tus venas,
un río caudaloso de bendiciones que lava todo el dolor, toda la amargura, todo el resentimiento, toda la culpa, toda la vergüenza que te aprisionaba. Las compuertas que estaban cerradas, las puertas que parecían selladas para siempre, se abren ahora, no con un crujido lento y doloroso, sino con un suave y poderoso clic, revelando paisajes de posibilidades infinitas, horizontes que jamás imaginaste, invitándote a explorar. Ves los campos verdes que se extienden, los ríos de aguas vivas, las montañas de promesas inexploradas, un futuro vibrante y lleno de vida que se abre ante ti. Ya no estás encadenado, ya no estás limitado. Aquello que te ataba perdió su fuerza, el miedo se disolvió, la duda se deshizo, la culpa se fue. Es un renacimiento, una resurrección de tu verdadero yo, de tu potencial divino, de tu identidad en Cristo. El silencio tenso de los cielos se rompió, no con un trueno de juicio, sino con una cascada de bendiciones, una lluvia de gracia que inunda tu alma, trayendo paz y alegría inefables. La voz que esperabas, la respuesta que clamabas, está aquí, ahora. El poder de Dios rompe todas las cadenas y trae libertad hoy, no mañana, no después, sino ahora. La libertad no es un destino, es un estado del ser. No es un regalo que se guarda, sino una condición que se vive, que se respira, que se manifiesta en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento. Efatá. Tus ojos están abiertos, no solo para ver el mundo, sino para vislumbrar el infinito potencial que reside en ti, la gloria de Dios que se manifiesta a través de ti, el propósito divino que te espera. Tus oídos están abiertos, no solo para oír el ruido de la vida, sino para discernir la voz divina que te guía, que te instruye, que te consuela, que te dirige hacia la victoria. Tu corazón está abierto, no solo para sentir el dolor, sino para desbordar de amor, alegría y gratitud, para ser un canal de bendiciones para el mundo, un instrumento de transformación. Este no es el fin, sino el glorioso comienzo. La invitación es para que no solo aceptes esta libertad, sino que la personifiques, que te conviertas en la propia encarnación de la libertad de Dios en la tierra, un testimonio vivo de su poder. Que cada paso que des a partir de ahora sea un paso de un ser libre, de alguien que camina con propósito y audacia, sin miedo a avanzar. Que cada palabra que pronuncies sea la voz de alguien desencadenado, que habla la verdad en amor, que declara la vida, que profetiza la victoria sobre toda adversidad. Que cada pensamiento que nutras sea la semilla de un futuro sin límites, de un destino glorioso, de un legado eterno que honra a Dios y bendice a la humanidad. Quédate hasta el final, no para testificar, sino para participar. Declara en voz alta, ahora mismo, donde quiera que estés, con toda la convicción de tu ser, con la fe que mueve montañas. Efatá, soy libre, soy libre. A partir de hoy, todas las cadenas han sido rotas y la libertad es mi herencia divina. Que esa declaración resuene en el cielo y en la tierra, sellando tu liberación. Comparte esta verdad. Permite que se extienda como un incendio, como un río que desborda, alcanzando cada vida que necesita liberación, cada corazón que anhela esperanza. Y recuerda, el milagro no fue solo para ser visto, no fue para ser admirado de lejos, sino para ser vivido, para ser experimentado en su plenitud, para ser tu nueva realidad, tu nueva identidad. Abrázalo, ábrete, la vida te espera, la plenitud te espera, el propósito divino te espera, la verdadera alegría te aguarda.